como la podéis detener la reproducción en cualquier momento que consideréis oportuno, pues yo no voy a dar todas las explicaciones que di en su momento, sino que trataré de ceñirme un poco a lo más esencial. No dejéis de tener en cuenta en ningún momento que no se puede hacer razonablemente bien el comentario del texto si no sabéis el tema al que corresponde. Y por otra parte, que tenéis muy pocos minutos para dedicar al comentario de texto. Entonces es fundamental que hayáis leído con anterioridad todos los temas, no, esto que pone aquí es todos los textos que se os pueden proponer y que todos debéis conocer. No hace falta que los recordéis con detalle, pero sí es imprescindible que los podáis reconocer enseguida, estén identificados o no estén identificados en el propio examen. De esa manera podéis concentrar vuestra atención durante unos poquitos minutos en el fragmento concreto que sea objeto del examen. Y sin más preámbulo, pues pasamos al primero, que veis que corresponde a las Memorias de Godoy de 1836. Para comentarlo, pues he hecho este esquema, que no es, atención, nada más que pues una síntesis, pero no demasiado sintetizada, ¿verdad? No demasiado reducida, del esquema que tenéis en el blog desde hace varios meses. Bueno, lo que os voy proponiendo aquí es la identificación concreta del texto que tenemos a la izquierda. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que la naturaleza del texto puede ser histórico-jurídico-legal, circunstancial o narrativo, histórico-literario, historiográfico. Bueno, pues este es histórico-literario. Como es histórico-literario, en este esquema, que es el mismo para todos los comentarios de texto, pues yo os he señalado aquí histórico-literario. Aquí os he puesto también que podría ser considerado historiográfico para tratar los inicios del reinado de Carlos IV, que fueron unos momentos en los que Godoy pues todavía no estaba en el primer plano de la política y probablemente pues habla un poco como testigo de los hechos, pero desde fuera. Pero en fin, esto debéis olvidarlo, ya lo veréis. Luego tenéis que, a la hora de clasificar el texto, pues ya sabéis, identidad concreta y personalidad sí que la podéis saber, ¿verdad? Sí podéis saber si el texto es público o privado, es público, y las fechas en las que escribe y sobre las que escribe. Si os han identificado el texto en el examen, pues sabéis en qué fecha escribe. Si no os lo han identificado, desde luego sí que sabéis sobre qué fecha está hablando el texto, que es el inicio del reinado de Carlos IV. Luego, a quienes van dirigido el texto, pues está también claro en este caso, y también también cuál es la intención que mueve al redactor o redactores del texto. Luego, abajo, para hacer el contexto, lo que tenéis que pensar automáticamente cuando os encontréis con el texto y hayáis leído con una cierta atención dos veces el fragmento que se os ha propuesto, es cuáles son los hechos principales a los que tenéis que hacer alusión y en los que tenéis que integrar el texto ese. Pues en este caso concreto, el inicio del reinado de Carlos IV, Revolución Francesa, mencionarla solo, Florida Blanca, Aranda, Godoy, pactos con Napoleón, Trafalgar, Fontainebleau, motín de Aranjuez. Bueno, abdicaciones de Bayona y guerra de la independencia es solo para el caso de, uno, que tengáis tiempo, o dos, que no sepáis demasiado bien este inicio y prefiráis pues empezar con los pactos con Napoleón, prefiráis empezar con los acontecimientos que tienen lugar a partir de los hechos que se relatan aquí. Bien, ahí tenéis la clasificación, no os la leo, os detenéis si os hace falta. Aquí tenéis el comentario. Aquí esta parte del comentario hace referencia concretamente al contenido de este texto que tenéis aquí en relación con los acontecimientos. Este es un extracto de vuestros apuntes con los hechos, conteniendo un resumen de los hechos que hemos señalado en el esquema, y esta es la idea principal. Carlos IV, alarmado por la Revolución Francesa y desconfiando de los círculos cortesanos, nombra primer ministro a Manuel Godoy, etcétera, etcétera. O bien, Manuel Godoy, en este texto, cuenta cómo Carlos IV, alarmado, etcétera, etcétera, lo nombra primer ministro. ¿De acuerdo? El fin que tiene el texto, evidentemente, es dar a conocer el punto de vista de Godoy y justificar su actuación.
El segundo de los textos que se nos presenta, o que os presento mejor dicho, pues es un fragmento del error Berenguer. El texto completo, no completo, un extracto más amplio, lo tenéis en los apuntes y lo tendréis después en los textos que yo os pase. Aquí pues hay que echar un vistazo a lo que dice aquí en concreto para hacer alguna referencia en el comentario y a continuación aplicar el esquema. Simplemente detenéis la grabación y miráis lo que os parezca oportuno. Bien, como ya está todo esto hecho, pues ahí está el ejemplo, fijaos, sencillito, la clasificación, ¿verdad? A continuación están los hechos que hemos puesto en el esquema, como todavía se ve, los podemos ver: dimisión de Primo de Rivera, Berenguer y la lista blanda, el agrupamiento de la oposición republicana y nacionalista, el pacto de San Sebastián, el mitin de las ventas, el comité revolucionario, el artículo, la sublevación del artículo de Ortega, sobre el que evidentemente hay que hablar un poquito más, sublevaciones de Jaca y Cuatro Vientos, el gobierno del almirante Aznar y elecciones municipales. También os he puesto aquí Segunda República, Gobierno Provisional y Constitución del 31. A ver, lo ideal, lo que hay que hacer es contextualizar este texto, es decir, hablar de el año 1930, que es el momento en el que se produce ese paso, ¿verdad?, esa ebullición política y ese paso de la dictadura a lo que será después la república. Bueno, no me detengo, simplemente lo leéis vosotros y la idea principal, pues que está referida a este texto concreto, es esta que hay aquí: la actitud de la monarquía, o si queréis, dice Ortega que la actitud de la monarquía, que ha sido cómplice de la gran vileza que fue la dictadura, pues quiere salir del paso como si no hubiera pasado nada. Pero esta vez eso no se debe permitir y la monarquía ha de ser destruida. Con lo cual llegamos al tercero de los textos, que pues parece que os puede suscitar un poco más de confusión a la hora de identificar. A ver, no os debería suscitar ninguna duda si lo habéis leído con atención antes, si habéis leído con atención antes los textos, como dije al principio. De todas maneras, fijaos, este texto empieza hablando de los principios y preceptos constitucionales en materia confesional. No solo no responden al mínimo de respeto a la libertad religiosa y de reconocimiento de los derechos esenciales de la Iglesia, etcétera, etcétera. Bueno, pues está hablando en contra de una constitución. Más adelante habla también de que se excluye a la Iglesia de la vida pública y activa de la nación, de las leyes, de la educación, de la juventud, etcétera. Chicos, esto no puede hacer referencia nada más que a la Constitución de 1931. No os engañéis con las actitudes menos clericales de los liberales y antes de los progresistas, del Partido Liberal de Sagasta y antes de los progresistas. No os engañéis, porque en ningún momento ninguna constitución va más allá contra la Iglesia que simplemente permitir otros cultos, ¿de acuerdo? Pero no se le aparta de la vida pública activa de la nación, ni de la educación, ni nada por el estilo. Bueno, pues dicho esto, simplemente matizar que aquí, cuando he dicho que he señalado que el texto es religioso, pues en realidad quiero decir que trata un tema religioso. El tema no es religioso en sí mismo, ¿verdad? Trata un asunto religioso. Todo lo demás pues lo podéis ir viendo. Ahí tenemos la clasificación que os he propuesto y que podéis modificar dentro de un orden. Y luego recordad los hechos principales del contexto, pues el problema religioso de la Segunda República, el laicismo constitucional republicano, los artículos 26 y 27 de la Constitución, la crisis en el gobierno, la actitud de Maura y Alcalá Zamora ante el problema religioso y cómo salen del gobierno por desacuerdo con el resto del gabinete, cómo la RUS aprovecha para marcharse a la oposición. Luego
efectos en el asunto religioso de la Constitución, pues la disolución de la Compañía de Jesús, ley de congregación, etcétera, etcétera, ¿verdad? Bueno, pues aquí ya está el comentario, que como veis está casi íntegramente sacado de vuestros apuntes, por no decir íntegramente, y luego pues la idea principal que se recoge en el texto. Tal vez se podría escribir en unas pocas palabras menos, pero bueno, esta extensión es perfectamente admisible. Y bueno, pues con esto llegamos al final. Espero que os pueda servir esta primera entrega de los comentarios de texto. Tengo intención de dedicar una siguiente a las constituciones, que parece que es lo que más os asusta, y aquí pues os recomiendo que volváis a leer con un poquito de detalle los errores en los que caéis con cierta frecuencia y que es preciso evitar. Con todo lo cual, pues damos por terminado, insisto, esta primera entrega.